la razón por que te quiero invitar o quiero invitar personas como, como tú son personas que quiero, que tienen un mensaje o que tienen información es relevante a nosotros y más en la comunidad hispana, casi independientemente de dónde estén, casi por lo regular, ah, mucha gente con nuestro background tenemos como las mismas dificultades de hablar de ciertos temas y las finanzas creo que es algo muy importante que no hay mucha gente que habla de ello y entre más se ha sido como menos tabú hablar de las dificultades que tenemos con el dinero y cómo podemos llegar a diferentes niveles. Y por eso me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación a Chat con Cat para hablar un poco con nosotros de tu journey con el dinero y algunos de tus consejos que tengas para nosotros. ¿Quieres empezar? Dinos algo, unas cuantas cosas de ti para conocerte un poco más bien. Vale, súper bueno. Gracias por la invitación. Igual si necesitas que sea en inglés también, no hay problema con eso. Sí, sí, sí lo manejo bien. Pues soy de Colombia, de Barranquilla, Colombia, y me crié en una familia de estrato medio. Nosotros, pues lo que me enseñaron y lo que vi en mis padres fue estudiar para ir a trabajar, para conseguir dinero y para suplir las necesidades. No fue una familia de lujos, no fue una familia de ostenticidades, digamos, como de mucho dinero, pero teníamos para sobrevivir. Entonces, cuando ya yo empiezo a recibir mis primeros ingresos, cero educación financiera, yo soy economista, hice mi pregrado en economía y salí haciendo todos los modelos económicos, macroeconómicos, microeconómicos y todas las evaluaciones estadísticas del mundo, pero no tenía ni idea de qué hacer con mi dinero. Entonces comencé a endeudarme para comprar cosas que yo creía que necesitaba, para aparentar con las demás personas, para caber en este molde que me estaba diciendo la sociedad, que era eh, ser próspero, ser exitoso, y comencé ahí las tarjetas de crédito. Tenía mi crédito estudiantil, yo estudié con un crédito estudiantil y ahí también se vino luego un crédito de vehículo, tarjetas sobreexplotadas. En mi empleo me redujeron el salario a la mitad y mis gastos pues sobrepasaban el monto muchísimo. Entonces ahí fue donde, ese fue como mi boom, mi stop, mi hasta aquí llegué, mi epiphany, y comencé a estudiar las finanzas personales ya con más intencionalidad de sanar las mías, y ya luego fue que nació ese propósito de enseñarle a las demás personas lo que pues aprendí en ese viaje. Ok, bien, sí, parece que eso es muy común, uno que viene también de como un background similar de que tenemos que aparentar que estamos, porque nos recibimos con un bachelor's en lo que sea, que es algo que mis padres no pudieron tener o no tienen mucha escuela, y ya con teniendo ese diploma, ellos creen que a lo mejor estás ganando un poquito más de lo que ellos ganaban, y es para aprender, aparentar que estás bien, pero a lo mejor no te estás endeudando para el carro, la ropa o para salir con tus amigos, y es muy común que las personas recientes que salen de la universidad se endeuden mucho y hasta que llegan a ese punto que creo que mucha gente llega y no sabe cómo salir. ¿Qué fueron uno de los primeros pasos que tomaste para tratar de controlar tus finanzas o tomar control de tu conocimiento del dinero? Fue ser consciente que lo que estaba haciendo no me iba a llevar a ningún lugar que yo quería. Fue como darme cuenta que la información que yo tenía no era suficiente y que allá afuera había una información que yo desconocía con relación al dinero, y, y yo creo que el primer paso a todo es aceptar que estaba mal, aceptar que lo que yo pensaba que era lo correcto, porque mi proyecto de vida era salir del pregrado, trabajar, hacer una maestría, Ujú. conseguir un mejor trabajo, hacer un doctorado y conseguir otro mejor trabajo en el mundo, digamos, de la investigación, la universidad, que es lo que a mí me gustaba. Entonces, darme cuenta que eso no era la única opción que yo tenía y que por más trabajo y por más títulos que tuviera, eso no implicaba que iba
a ser más próspera con el dinero. Entonces, básicamente fue eso, el primer paso fue aceptar que había algo que no conocía y que había algo que estaba haciendo mal. No, sí, es como ahorita también yo quiero usar como esta información que estamos, ¿cómo si se puede? Platicando para también como usarlo yo en mi día a día. Y ahorita como a los 30 años apenas me estoy como dando cuenta que a lo mejor no he tomado las mejores decisiones con el dinero, para ir al colegio, para con los préstamos de la escuela, que aquí en los Estados Unidos a ir a la universidad es bastante caro. No, no sé cómo o si es similar en Colombia. Pero sí es como un shock de no saber o pensar que estás haciendo todos los requisitos bien, has tomado los pasos bien de ir a la escuela, recibirte, tener tu trabajo, salir a lo mejor un trabajo un poquito más bueno, pero con ah, cuando empiezas a ganar un poquito más, pues gastas más y es como esa batalla de controlar o de conocer que estás gastando lo que estás ganando y no estás saliendo adelante. ¿Y qué te llevó a saber, como qué fue algo que, como tus primeros pasos que hiciste para decir, tengo que parar, como cortaste todas tus tarjetas de crédito, qué fue tus pasos que tomaste? Dale. Lo primero fue como ponerme un objetivo. Yo creo que yo iba trabajando, iba recibiendo dinero sin objetivo alguno. Iba viviendo lo que dice el paycheck to paycheck. Yo iba viviendo como año por año. ¿Sí? Acá, pues yo tengo un tipo de trabajo donde es por contratos anuales. ¿Mm? Entonces yo estaba repitiendo el mismo año todos los días. Cuando ya yo decidí hacer este stop, bueno, no es que lo decidí yo, es que la vida hizo que en mi trabajo me redujeran el salario. Entonces, ahí entendí que las deudas me estaban sobrepasando, así que realmente lo primero que hice, y aunque suene muy común, fue coger una tijera, coger mis tarjetas de crédito y romperlas por completo, porque yo tenía esa tentación. Incluso las corté por donde están los números con los que se hacen las Sí. compras en internet, porque esa era mi debilidad, hacer las compras por internet. Entonces, ese fue el primer paso y yo lo hice muy empíricamente. Yo creo que ese fue un error que cometí al inicio de no buscar ayuda, de no buscar más información, porque tampoco sabía que habían personas que se dedicaban a hablar de educación financiera, no sabía que habían libros de literatura de educación financiera, sobre todo de finanzas personales. Entonces le hice como a lo que mi mente de economista creyó que era lo correcto. Así que en ese momento yo me puse la meta de terminar el primer año sin deudas, corté tarjetas y busqué otro trabajo, o sea, me busqué un trabajo completamente diferente, trabajé en un call center para poder suplir lo que mi empleo me habían reducido. Entonces, ahí con lo que me estaba ganando ya el propósito era ahorrar para saldar deudas. El siguiente paso que yo quería hacer era vender mi carro, porque yo tenía el carro con crédito en el banco, fue un carro comprado 0 kilómetros también, ¿Mm? y quería venderlo. Pero, ¿qué pasa? Que mis papás los tenía aquí al lado, donde me estaban diciendo que no, que cómo iba a vender, que eso no era posible, que cómo me iba a quedar sin carro, hasta que, bueno, Dios y la vida ahí lo que hizo fue que tuve un siniestro con el vehículo y lo perdí por completo, así que la aseguradora me lo pagó y lo que decidí fue salir de esa deuda. Entonces, ahí, ok, Perdón. ahí lo que hice, dale, tranquilo. Ahí lo que hice fue salir de mi deuda del carro, Ujú. ya corté tarjeta, salí de la deuda del carro y todo el dinero que me estaba ingresando era para saldar deudas. Entonces comencé a saldar de poquito lo que podía las deudas y ya luego me puse una meta de ahorro. Ujú. Yo creo que ahí yo estaba como medio, un poco descoordinada, porque como te digo, no busqué ayuda. Entonces, busqué saldar deudas y busqué ahorrar, pero luego ahorraba para un viaje, no como con un propósito de tener riqueza, de construir un patrimonio. Así que yo creo que lo hubiera hecho de ahorrar no para un viaje, sino para tener un capital de un colchón financiero. Pero básicamente eso hice, eso hice.
buscar la manera como fuera de conseguir dinero extra para saldar mis deudas. Y ese paso de vender tu carro, porque yo follow, oh my God. Yo soy una persona que se llama David Ramsey, que pues es como muy común porque él trata de ayudar a mucha gente que piensa que puede tener un estilo de vida y en veces se compra un carro que no lo puede pagar, una casa muy grande. Pero tú, sin conocimiento ninguno, tú sabías que tú tienes que vender tu carro porque una no te alcanzaba y sabías que te habías puesto en una posición donde ese estilo de carro a lo mejor no, porque si fue un carro nuevecito del año, no Sí. era, a lo mejor te podías comprar un carro a la mitad de precio, un cuarto de precio que es, todavía puede estar bonito, pero también nomás por tener que la marca o eso. Así es. Y eso es muy, ¿tú crees que tu background de economista te ayudó un poco pues a tener esa disciplina de, wow, llegué a este punto, tengo que tomar estos pasos? ¿O tú crees que eso fue algo que te ayudó un poco? Yo creería que el por lo menos entender que económicamente estaba mal, entender que estaba pagando unos intereses de más a un banco y mi dinero se estaba yendo por ahí, sí me ayudó, sí me ayudó. Sin embargo, como te decía al principio, a nosotros en la carrera de economía no nos enseñan nada de esto, ni de cómo manejar tu dinero, ni de las deudas, ni ya, era más algo, yo pienso que en ese momento era algo más emocional, Ujú. algo más comportamental, porque si yo me pongo a pensar ahora, ¿para qué compré yo el carro? No, pues sí lo necesitaba porque yo me desplazaba mucho por mi trabajo, o sea, yo manejaba, pues conducía mucho por mi trabajo, pero fue más porque yo estudié en una universidad privada y pues ya mis amigos tenían carro, ya los que estaban trabajando tenían carro, entonces ya como yo estaba trabajando, pensaba que no podía quedarme atrás y Ujú. que tenía que ser un carro nuevo porque todos en mi familia siempre compraban carros 0 kilómetros y que un carro 0 kilómetros no pone problemas al inicio, que un carro de segunda sí. Entonces, no fue tanto por necesidad, sino yo diría por llenar mi ego de Ujú. tener un carro, ¿ya? Entonces, cuando ya yo me veo en esta situación y verme en la situación de que el carro se estaba llevando mi dinero, no solo en lo que yo pagaba en el crédito, sino en el mantenimiento, que también era bastante costoso por ser carro nuevo, además que es una marca que acá en Colombia de pronto, o sea, no es nacional, es la Kia. Entonces, el mantenimiento, los repuestos eran bastante costosos. Ahí yo creo que sí, mi capacidad, digamos, o sea, esa mentalidad de análisis que uno se gana en la carrera de economía, sí me ayudó bastante para como ser determinada en esas decisiones y decir, pues si quieres cambiar y estás haciendo esto mal, pues haz esto de una manera diferente. Sí me ayudó en ese sentido, pero no fue suficiente, porque al año siguiente de haber saldado el carro, volví a endeudarme con las tarjetas de crédito. Entonces, ya sabía que no era lo correcto, pero emocionalmente me faltaba un componente para yo poder decir, no, así es que hay que trabajar con el dinero. Yo creo que eso, mucha gente cae en esa trampa de seguir las apariencias, de comprar carros. Yo conozco a personas que los carros son, pues aquí puedes comprar un carro de 50,000, 70,000, de $100,000 y tus pagos son de 1,200, $2,000 al mes. Y nomás para decir que tienes un carro de una marca, pero no tienen $5,000 en el banco de ahorros, no tienen nada para una emergencia si se les descompone el coche, como estaba diciendo, que el mantenimiento de esos coches ya cuando llega uno a un carro nuevo, eso sale mucho más caro. Comparar algo súper simple que puede costar, no sé, alguna cantidad que no puede tener uno. Y yo creo que no sé si es algo de la cultura latina que tenemos que nos gusta, así, pues ya recibidos de la escuela, queremos aparentar ese éxito de nuestros padres, que sí los fue bien. Am, y tú dijiste que sí tienes como un pushback de tu familia de por qué ibas a vender tu carro y ¿cómo le hiciste eso? Porque creo que eso es algo que tenemos nosotros, es el qué va a decir la gente, qué va a decir la gente de mi hijo, de mi hija, que
porque no tiene carro nuevo o porque está tan endeudada sin esas guías. ¿Tú pasaste por eso? Bueno, yo creo que cuento con la fortuna de tener una familia que me apoya en las decisiones. Sin Ujú, embargo, con el vender el carro, era yo creo que un poco más como un mensaje esperanzador. Simplemente me decían como que no, aguántate un poco, que la situación va a mejorar, que si ya lo tienes, para que, digamos, como que otra oportunidad se te va a presentar de tener otro carro, de tener otro coche, de tener otro medio de transporte, como que si ya tienes el crédito, ya nosotros te ayudamos a pagarlo, incluso ujú. era lo que me decían en ese momento. Y ya cuando ya yo lo decido, yo cuando me recibo el dinero no digo nada. Ellos esperaban que yo comprara otro carro, pero yo no dije nada, pagué la deuda y me quedé pues con el excedente. Y ahí sí fue, yo creo que ellos lo veían como la necesidad para desplazarnos, creyendo que era más económico pagar una cuota de un carro que pagar, digamos, un taxi o un transporte todos los días. Entonces, no, pues de pronto siento que era más por comodidad que por estatus, pero esa comodidad estaba costando mucho dinero. Entonces, realmente no valía la pena en esos momentos. Y del punto cuando te cortan el salario a la mitad hasta cuando pudiste tomar control o sentiste que tenías control de tu dinero y de tu situación, ¿como cuánto tiempo había pasado? Del momento en que vendí el carro y el... No, yo diría del momento que te cortan el Ah, ok. salario y que tomas la decisión, voy a cortar mis tarjetas, voy a vender el carro, hasta el punto de que ya parece que ya está todo controlado, ya has encontrado otras formas de ingreso. ¿Como cuánto tiempo crees que te tomó en llegar a ese punto? Mira, yo creo que el hacer conciencia y por lo menos estabilizarme fue más o menos un año. Mm, Fue ese año que me redujeron el salario a la mitad y yo siento que fue como mi año de aprendizaje. No saldé todas mis deudas en ese año porque no lo hice en ese año, pero sí aprendí a gastar menos de lo que ganaba. Aprendí a ahorrar, aprendí a ser como minimalista y fue también una lección como para mi ego de no comprar cosas para aparentarle a los demás. ujú. Entonces, ese año yo lo tomé como aprendizaje, busqué otro empleo que no me gustaba, que yo creo que duré como 4 meses, pero lo que me permitió reunir de dinero me sirvió para estabilizarme. Ese fue el mismo año en que salí del carro, entonces ya no tenía tantas cuotas que pagar y tuve la ventaja que al año siguiente pues me vuelven a ajustar el sueldo completo y ya ahí fue, por eso digo que fue como mi año de aprendizaje, porque igualmente, bueno, yo soy muy creyente de Dios y la palabra también te dice que al que tiene mucho se le va a dar mucho porque lo sabe, si lo sabe administrar, y al que Mm. tiene poco pues no le dan mucho porque no lo sabe administrar. Entonces yo creo que demostré en ese año que pude administrarlo y yo pienso que es una ley de vida, no solo si uno cree en Dios o no, Ujú. la vida a ti te pone a prueba si eres capaz de afrontar las cosas que te va a entregar. Entonces, en mi caso fue, en ese año administré lo poquito que tenía y ya cuando tuve más, entonces seguí con esos mismos principios y hasta el día de hoy yo pienso que todos los días es de aprendizaje y todos los días es de controlar y de buscar metas más grandes también. ¿Y qué pasos has tomado ya que, como dices, que ya recuperaste tu salario pues, más normal, que no hacías antes, como si tienes como un porcentaje de ese dinero nuevo, lo estás ahorrando, lo estás metiendo a diferentes a cuentas de retiro? ¿Qué pasos has tomado con ese nuevo dinero? Que por lo bueno que como en el año anterior no aprendiste a no necesitarlo, que ya cuando lo tienes es como sería muy fácil casi llegar irte de reversa a las costumbres que tenías antes de Así gastar. es, así es. Lo primero que yo hice fue buscar ayuda profesional. Ujú, Busqué una mentora en mi caso que estuviera hablando este lenguaje y ahí fue donde aprendí todo lo que tiene que ver con hacer un presupuesto,
Entonces, en ese momento fue lo que empecé a hacer, a presupuestarme, comencé a ahorrar el fondo de emergencia, yo lo llamo el fondo de tranquilidad. Entonces ya destiné el 10% para ahorro, destiné un 10%, ya yo lo venía haciendo, entonces destiné un 10% para donar. Y ahí, de ahí en adelante fue como ponerme metas de el resto, como suprimir todos mis gastos para pagar deudas, porque aparte también estaba pues en un proyecto de compra de vivienda. Entonces, ya ahí pude con el excedente suprimir mis gastos, pensar en todo lo que pueda meterlo en deudas y pagar una cuota inicial pues de una vivienda que estaba en ese proceso de adquirir. Y si pudiste comprar una casa, lo que estás... Sí, Oh. sí, una casa que fue bajo mis posibilidades, o sea, un apartamento bajo mis posibilidades. Acá en Colombia tenemos actualmente un programa que ayuda a jóvenes, que ayuda a familias con ciertos ingresos a comprar una vivienda que es en parte subsidiada. Entonces, digamos, yo pagué, acá damos una cuota inicial del 30%, entonces, digamos, de ese 30% yo pagué, digamos, un 20%. Y el crédito, pues las cuotas fueron mucho más bajas también porque subsidian los intereses. Entonces yo analicé en esos momentos si era posible, si era viable, y digamos que decidí invertirlo en eso con miras de pagar el apartamento prontamente, o sea, no tomarme los 15 años del crédito, sino pagarlo un poco más rápidamente. Te voy a preguntar ya teniendo ese conocimiento yo creo que las personas de nuestra generación miran a nuestros papás, no sé si a lo mejor puede ser un poco más diferente, digo que si, como yo conozco a mucha gente que no tienen plan de retiro. El plan de retiro aquí en los Estados Unidos, para la mayoría, yo diría de la gente hispana, es trabajar hasta los 66 años, tener muy poquito ahorrado, lo poquito que pudieron meter al 401k de aquí del plan de retiro y depender mucho del gobierno que los mantenga. Que no que los mantenga, nomás que les ayude con Social Security y los diferentes programas que dan aquí. Um, pero yo miro a muchos amigos que sus papás a lo mejor tienen diferentes negocios, han comprado casas o se han puesto en una situación diferente donde no tienen o no son dependientes del gobierno. Am, ¿Es la situación similar en Colombia o cómo se prepara así como una persona mayor para un retiro? Acá en Colombia no nos preparamos. O sea, la mayoría de la población no se prepara porque, pues, digamos, en los empleos formales, obligatoriamente tú tienes que aportar a tu fondo de pensiones y las personas creen que con eso es suficiente. Entonces, llegas y muchas veces es la mitad del sueldo que tú te estabas ganando y ya tienes tus gastos por el sueldo, digamos, que tenías anteriormente y ahí se ven muy, muy desfasados. Yo vengo de unos padres donde ellos dependen de este retiro, donde ellos dependen de este plan del gobierno y yo pues al día de hoy sé que no es un panorama muy alentador, o sea, sé que no es, digamos, no va a poder cubrir y sé que ellos van a tener que seguir trabajando en ese sentido. Entonces, yo pienso que nosotros los jóvenes hemos venido arrastrando eso, por lo menos los que venimos de clase media, que no tenemos unos padres que tengan negocios, que tengan empresas, es lo que hemos visto y muy poco se habla. Acá en Colombia la educación financiera en las escuelas y en las universidades es muy, muy nula, o sea, es cero. Entonces, hay veces que los mismos jóvenes no saben ni en qué fondo de pensiones, acá hay diferentes fondos de pensiones, como diferentes planes de retiro, y no saben ni siquiera en cuál tener el dinero, en cuál les sirve más, en cuál les favorece. Y yo he tenido asesorados jóvenes y les pregunto por su pensión, cuánto tienen ahorrado, no saben cuánto tienen ahorrado el día de hoy. En qué fondo lo tienen tampoco saben porque es en el que la empresa los inscribió, o sea, en el plan que la empresa los inscribió. Y sí hace mucha falta esa cultura
de planificar nuestro retiro. Entonces, sí es algo que acá no se ve y que se ve que la población adulta está llegando dependiendo del gobierno y el gobierno claramente no está dando, digamos, no es suficiente para cubrir todas esas necesidades. ¿Y qué puedes o qué podemos hacer así, con las personas que están, como yo tengo hermanos y hermanas que son mayores, de mí, me van con 20 años, están mucho más cerca al retiro y les quiero yo enseñar, hey, hagan esto, pero se les hace muy difícil porque una, tampoco tenemos los ejemplos ahí enfrente de nosotros. Am, yo, pues como digo, yo le digo a mi hermano, si ya pagaste tu primera casa, haces con ese dinero, puedes sacar otra casa, te va a faltar mucho tiempo para que te retires, en ese tiempo puedes hacer cosas que yo he aprendido y si estuviera en esa posición es los pasos que yo tomaría, pero es muy difícil decirle a una persona que no tiene como de referencia a alguien como ya mayor que ya tiene todos esos logros. Sí. Um, ¿Qué crees que podemos hacer nosotros para ayudar a esa generación que le faltan 10, 15 años para llegar a su retiro, que a lo mejor no han tomado los pasos necesarios antes de su retiro? Yo creo que en la información es donde está el poder. Mostrarles, mira, si tú continúas con este panorama y llegas dentro de 20 años así, no va a ser suficiente para retirarte. Pero también pienso que cuando la decisión no viene de la persona, nosotros nos vamos a desgastar mucho diciéndoles. Lo que mejor arrastra siempre es el ejemplo, o sea, lo que más empuja a las personas siempre es el ejemplo. A mí me pasaba mucho con mis padres, pues yo al saber que ellos no tienen, digamos, un retiro estable al día de hoy, que van a tener que seguir trabajando hasta que las fuerzas los dejen, yo me esforzaba demasiado por sentarme con ellos, por decirles cómo saldar sus deudas, cómo ahorrar, cómo no gastar más en el mes de lo que podían. Y ya sentía que como que era algo que se me salía de las manos, que era un peso en mi espalda muy grande. Y un día dije, no, es la vida de ellos, son las decisiones de ellos. Y pues si hasta el día de hoy se sienten bien, yo lo respeto, les doy la información, pero el hecho de que ellos vean que, por ejemplo, ante una emergencia yo tengo un ahorro y puedo echar mano de ese ahorro, a ellos les dice, oye, de verdad necesitamos empezar a ahorrar, ¿ya? Que ellos vean que en el mes, yo todos los meses me presupuesto. Entonces dicen, vamos a ver cómo es esto. Y ahí sí, y he visto esos cambios, por ejemplo, mi mamá no es una compradora compulsiva, pero sí gastaba sin sacar cuentas. Entonces, todos los días sacaba dinero y no sabía en qué se le iba el dinero. Yo de verme y yo de decirle, ya hoy en día ella piensa antes de gastar, ya se presupuesta y ya tiene, digamos, también sus ahorros, no para un retiro como tal, pero sí para enfrentar una emergencia, para enfrentar una situación. Entonces, el hecho de, número uno, darles la información de crear esa conciencia que puedes tener un retiro diferente. Cuando tú le muestras a las personas el valor del interés compuesto y de si estás ahorrando todos los meses este dinero, puede llegar el interés compuesto, te puede ayudar a tener tanta disposición, vale la pena. Y número dos, eh, además de darles la información, mostrarles con el ejemplo que se puede vivir de una manera completamente diferente y ahí ellos empiezan a caminar. Yo creo que ya ahí cuando arrancan es que uno puede entrar a ayudarlos, porque si la persona no quiere ayuda, si la persona no está buscando un cambio, es muy difícil que se vaya a lograr o que vayamos nosotros a lograr, digamos, a la fuerza que ellos lo hagan. No, sí, estoy de acuerdo que a veces no están, que las personas no están listas para aceptar la ayuda o un consejo hasta que de verdad están listos y están dispuestos y tiene que venir de ellos y es algo difícil porque pues, uno quiere a esas personas y les quiere ayudar, pero también Así, es si no piensan o no están listos para ese consejo, también no es de estar ahí todos los días o cada vez que se ve uno
como regañándolos o diciéndoles, hey, tienes que hacer esto, eso y el otro, y hace más daño que ayudar a esas personas. Así Ah, es. y tú con tu página de Instagram, he estado viendo que me pues fue de referencia de otra persona de Vivi que me había dado tu cuenta de información para dar esta plática. ¿Qué te llevó a empezar tu página? Porque veo que compartes mucha información que es muy buena, y, pero como qué te da El impulso. sí, a compartir esa información en Instagram y en otras páginas? Mira, lo primero es que a mí me apasiona enseñar. Yo amo enseñar y de todo lo que yo voy aprendiendo, voy enseñando. Entonces, entendí que, número uno, cuando yo le enseñaba a alguien lo que estaba aprendiendo, digamos, lo interiorizaba más y lo aprendía mejor. Y número dos, no quiero que más personas, más jóvenes específicamente, porque yo me refiero mucho a los jóvenes, pasen por las mismas situaciones que yo atravesé. Y si ya las están atravesando, quiero que tengan la posibilidad de un futuro completamente diferente. Entonces, yo siento que mi misión en este mundo es formar a personas a que vivan su vida de acuerdo al propósito que, pues, que Dios tiene para ellos. Entonces, yo siempre he dicho que lo que más anhelo es poder hacer lo que yo quiera con mi vida sin preocuparme por el dinero. Entonces, también quiero que otras personas, otros jóvenes digan, mira, yo quiero dedicarme, no sé, al baile, yo quiero dedicarme a la música, yo quiero dedicarme a viajar, yo quiero dedicarme a hacer videos, yo quiero dedicarme a ser diseñador, a ser programador de software, y lo puedo hacer sin preocuparme por el dinero. Entonces, es como ser ese canal de bendición a otras personas, de que puedes desarrollar tu vida, de que puedes utilizar el dinero como el medio para disfrutar tu vida y no que sea el propósito por el cual vivas trabajar para buscar dinero. Entonces, ese es mi impulso, como enseñar a personas, ayudarles y ver esa satisfacción de, iba por el camino de repetir la historia de mis padres, pero me encontré con Melissa, me encontré con finanzas cotidianas y pues la historia cambió. Así es, me da mucho gusto que empiece a haber más personas que estén bien con hablar con el dinero, porque creo que esa vergüenza de tener las deudas y de no hablar puede llegar a un lugar muy difícil para muchas personas, y más para los jóvenes, que entre más se tiene que mirar la persona con el teléfono nuevo, con el carro nuevo y con estos gastos que no, si no sabe uno cómo controlar, o si no tienes un budget puesto, te puede llevar a un lugar muy difícil. Um, ¿Qué consejos le darías a una persona joven que se acaba de recibir del colegio? Apenas va a entrar su primer, pues se puede decir como su primer trabajo verdadero de profesión, um, que a lo mejor tuvo que sacar préstamos para la escuela, o que tiene dinero, que no tiene poquita deuda, pero no mucha, pero ¿qué pasos le dirías para que empiece su camino a un conocimiento más de sus finanzas? Yo le diría, número uno, que buscar hacer aquello que le haga feliz. Nosotros cuando salimos de la universidad, pues en mi caso tenía muchos sueños y me imaginaba una vida de cierta manera, pero creía que no era posible. Entonces, número uno, cree en tus sueños, cree en lo que tú quieres hacer y en lo que te visionas para el futuro. Número dos, ahorra lo más que puedas cuando estás recién egresado, probablemente, digamos, no tienes una familia a quien, digamos, darle vivienda, o sea, no Ujú. tienes obligaciones financieras. Y si vives con tus padres, ahorra el 50% de lo que te estés ganando mínimo. No compres cosas por aparentar, no compres cosas por complacer a otras personas. Busca un propósito y una visión a 5 años de pronto y trabaja en pos de eso. Ahorra, ten un propósito, trabaja para ayudar a personas. Cuando uno no decide trabajar para ayudar a personas, yo pienso que el dinero fluye, y trabaja en ti, en conocerte, en aprender a controlar tus emociones, en aprender
a, a buscar cómo aprender a conocerte primeramente antes que tomar decisiones. Y lo técnico sería ahorra mínimo el 50% de lo que te estés ganando y empieza a invertirlo. Porque el interés compuesto, entre más joven comiences a tus 20, 25 años, mayor ganancia te va a hacer. Y por supuesto, busca ayuda profesional que te dé esa guía de cómo sacarle mayor provecho al dinero que estás teniendo. Ok, pues muchas gracias. Creo que eso nos haya dado muchos consejos muy buenos para ayudar a la gente mayor, gente joven, que creo que le va a venir muy bien toda esta información. Y te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros con Chat con Cat y ojalá que estés bien. Vale, muchas gracias a ti por el espacio y pues siempre las puertas por acá abiertas. Ok,